Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a nuestro cuarto webinar de Comité de Contabilidad y Auditoría de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Los dejo con el señor Percy Flores, presidente del Comité de Contabilidad y Auditoría de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Percy, adelante. Muchas gracias, Marina. Buenas tardes con todos, ¿no? En nombre de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, a través del Comité de Contabilidad y Auditoría, le damos la más cordial bienvenida a este cuarto webinar denominado Corrupción y Transparencia Empresarial. En esta oportunidad nos acompaña Armando Briceño, el director de Forensic en KPMG Perú. Solo como comentario, agradeceré puedan realizar las consultas a través del chat de preguntas y respuestas, ¿no? De la plataforma Zoom. Y al final de la presentación, Armando va a poder responder las preguntas que ustedes hayan formulado a través del chat. Voy a presentarle a Armando. Armando es director, como indiqué anteriormente, de la práctica forense de KPMG Perú, con más de 17 años de experiencia local e internacional, trabajando en firmas de consultorías. Ha participado y liderado proyectos forenses, análisis reputacional enfocado en riesgos de corrupción, FCPA, SOC Redines, SOX Compliance y diagnóstico de aseguramiento de calidad y mejora del Departamento de Auditoría Interna en diferentes industrias. Cuenta con un MBA en la Universidad de Indianápolis y certificaciones sobre COSO, ISO 37001 y trabajo remoto y Scrum. El tema de hoy que Armando nos va a tratar acerca de corrupción y la transparencia empresarial. Hoy en día la corrupción empresarial está entre el tema de sobornos y fraudes, que lo que comúnmente se viene presentando, ¿no? La corrupción es uno de los grandes problemas que enfrenta el sector empresarial en estos momentos, ya que representa un impedimento para hacer negocios. Hasta hace algunos años la corrupción era un concepto relacionado mucho al tema político y al tema público, ¿no? Pero sin embargo, recientemente ha aumentado el análisis de este fenómeno en el ámbito empresarial, originando esto a su vez que cada vez exista una mayor presencia y arraigos en la forma de hacer los negocios actualmente. En nuestro país ofrece hoy en día innumerables ventajas empresariales, ¿no? Que buscan hacer negocios, como poseemos tantos recursos naturales, mano de obra, personal capacitado y una economía algo robusta dentro del sector sudamericano que nos manejamos, pero sin embargo existe una mala imagen asociada a la corrupción, al tema de la inseguridad, temas de narcotráfico, creando pues todo esto una serie de incertidumbre ante los posibles inversores que podríamos tener, haciendo muchas veces que ellos opten por recurrir a otros países vecinos, ¿no? La corrupción empresarial, por su parte, nos ha conducido a un clima de negocio poco confiable, ¿no? Esto debido a las cosas que vienen sucediendo hoy en día. Este fenómeno puede adoptar distintas formas, como el tema de soborno, el tema de fraude, conflicto de intereses, malversaciones de fondos, acoso sexual, creo inclusive hasta extorsión. Todo esto conlleva directamente a la imagen reputacional de la empresa, que pone en riesgo para poder hoy en día realizar todos estos tipos de negocios. Esto quería comentarles un poco un preámbulo a lo que Armando, nuestro experto, nos va a poder un poco ampliar y sobre todo nos va a dar las pautas necesarias para entender un poco más qué es lo que está ocurriendo la corrupción y en qué consiste y la transparencia empresarial, ¿no?
no le quito más tiempo. Armando, por favor, muchas gracias por tu participación y adelante, por favor. Gracias, gracias Percy por la invitación. La verdad, encantado de compartir experiencia y espero este webinar sea bastante interesante para ustedes. Me gustaría que fuera bastante dinámico. Comenzamos. Entonces voy a buscar mi PPT y lo vemos. ¿Me pueden confirmar si están viendo lo que estoy proyectando? Perfecto, Armando. Adelante. Perfecto. Bien lo ha explicado Percy. La corrupción ha sido un dolor de cabeza en los últimos años y ha ocasionado estragos en décadas. La tendencia ahora es que siempre se asociaba corrupción con sector público y abarca otros sectores privados. Eso es lo que realmente está dando mucho de qué pensar. De hecho, el día de hoy ha ocurrido un gran escándalo a través de clínicas clandestinas por COVID y eso ha trasladado una gran cantidad de cosas que ha originado que gobiernos hayan estado sumamente preocupados por la manera como las necesidades se pueden desvirtuar al punto de llegar a lo que hoy estamos hablando. No obstante, no todo es malo. Sabemos que corrupción es algo muy delicado. La verdad es prácticamente nivel alfa en todo lo que se puede manejar en tendencias creativas. Pero a veces estas adversidades o estos eventos dan indicadores de transparencia en el mundo empresarial que permiten fortalecer el control interno. El objetivo de esta charla es ese. Vamos a conversar un poquito sobre aspectos relevantes con respecto a corrupción, pero cómo también podemos, lamentablemente, con experiencias de otras empresas e incluso con experiencias en el cual pudiéramos estar o siendo testigos de ciertas cosas, utilizarlo como indicador de transparencia y después damos unas reflexiones finales. Particularmente a mí me gustaría compartir este gráfico. Este gráfico es un informe que es casualmente de este Instituto de Transparencia a nivel país. El índice de percepción de corrupción en el año 2020 sorpresivamente está dibujando el mapa mundi en todos los colores menos el que pensamos que simplemente no iba a existir corrupción en algún país. Y estamos hablando de países que pensábamos que pudiera tener una tendencia un poco más desarrollada en todo lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Y fíjense, todos están en colores que en cierta forma transmite como gran mensaje. Lamentablemente esto vino para quedarse y las empresas tienen que hacer malabares para transmitir esa transparencia en todos los contextos que se manejan. Incluso países han desarrollado iniciativas, regulaciones locales. Perú es una de ellas y está buscando de muchas maneras transmitir esa confianza nivel país, que automáticamente cuando un inversor extranjero quiere hacer negocio en un país, lo primero que va a consultar es informes como estos. Incluso empresarios que manejan grandes potencias económicas siempre va a buscar asesores que le permitan desarrollar el riesgo país y obviamente el grado de corrupción está implicado. Lamentablemente, Sudamérica ha sido abatida por actos de corrupción muy fuertes. Ya todos sabemos lo que ha pasado con el caso Odebrecht. Pero el gran mensaje de esta lámina es, como resumen ejecutivo, lamentablemente no hay país exento de corrupción y lamentablemente el sector privado y el sector público están perfectamente acoplados para perpetuar actos de corrupción. Uno de los temas que a mí sí me gustaría realmente transmitir en esto, más allá de poder, en cierta forma, definir corrupción, manejemos una lluvia de ideas de cómo realmente corrupción es. Corrupción tiene muchas formas, muchos trasfondos, muchas palabras asociadas. Y estamos hablando de nepotismo, soborno, información privilegiada, lavados de activos, tráfico de influencia, colusión, falsedad en información, piratería, evasión tributaria. Incluso estamos hablando de colusión, falsificación de documentos. El punto es, bueno, Armando, yo entiendo que esto sea el indicador y la causa raíz, pero ¿cómo comienza todo en el caso de corrupción? Y aquí estoy colocando otras palabras que simplemente por cosas muy sencillas que pudieran interpretarse como regalos, intereses, favores e invitaciones, puede ser el punto de inicio de posibles o potenciales situaciones sospechosas en actos de corrupción. Lamentablemente en el sector minero, petróleo, energía, tenemos mucho relacionamiento con otras empresas poderosas e incluso
con comunidades, aquellas empresas que están o tienen sus minas en donde existen comunidades. El relacionamiento es sumamente importante, es estratégico, es poderoso y permite tener muy buenos resultados en cuanto a la reputación que pueda transmitir estas minas. ¿Qué pasa cuando queremos realmente definir corrupción? Corrupción es un término muy amplio y realmente podemos definirlo como un acto totalmente ilícito, diseñado para generar una ventaja totalmente injusta. El abuso de poder es un esquema totalmente creativo, eso lo sabemos. Eso lamentablemente en Sudamérica no ha habido país que esto sea acto de evidencia, lamentablemente en el sector público. ¿Qué podemos manejar o definir en cuanto a la influencia? ¿Cómo podemos obtener beneficios contrarios al deber y el derecho de los demás? Existen muchas formas de corrupción que se pueden utilizar completamente combinadas y con esquemas muy creativos, esquemas que son tan extremadamente perfectos que el camuflaje es realmente uno de los grandes artificios para poder esconder actos de corrupción. Y estamos hablando de, por ejemplo, en un proceso licitatorio muy complejo que puede haber folios de más de 1000 páginas, una simple página puede detonar palabras o hechos que pueden indicar ciertos indicios en actos de corrupción. Me ha pasado en un trabajo que yo estuve a cargo, en donde mi equipo y yo tuvimos que leer actos de licitaciones de más de 1000 páginas al punto de entender palabra por palabra y tratar de analizar el relacionamiento de empresas, y logramos conseguir ciertas cosas que nos ha sorprendido. Los actos de corrupción son sumamente creativos y se basa en el desconocimiento. Por eso lo he puesto en color, en un color que ustedes lo puedan distinguir. Lamentablemente el conocimiento es muy amplio. O sea, a mí me encantaría realmente conocerme todas las reglas habidas y por haber, pero tenemos 8 horas diarias y del resto en otras actividades. El conocimiento es totalmente ilimitado y las formas de negocio son muy creativas. Y no estamos agregando el factor pandemia, transformación digital e incluso nuevas formas de negocio que pueden indicar nuevas formas de cometer actos de corrupción o incluso actos de fraude. Quiere decir que todos los profesionales nos vamos o nos vemos forzados no solamente a ejecutar nuestras tareas diarias, sino también el mismo nivel e intensidad de nuestros hábitos como trabajadores debe ser estrictamente proporcional al mismo nivel de nuestros hábitos de autoestudio. El fraude, particularmente, se materializa con pagos en algunas de sus funciones y generalmente están vinculados a terceros. Quiere decir que la debida diligencia es sumamente importante. El uso de pagos indirectos, subcontrataciones no justificadas, pagos sin sustentos a terceros, pagos a beneficiarios finales que no están relacionados con documentaciones comerciales previamente aprobadas, son fuentes indicadores de que algo no es correcto. No significa que toda excepción pueda ser o representar un acto de corrupción, pero sí llamaría la atención que con tantos documentos que pudiera manejarse en un proceso muy sensible, donde hay personas firmando cosas, nos demos cuenta que los pagos relacionados por un servicio o un bien o algo sea un beneficiario no estipulado en documentos previamente concebidos. Pero analizando la corrupción también tenemos algo muy importante. Fraude de por sí es un contexto muy amplio y la corrupción es una de sus tipologías. El árbol de fraude define que realmente todo lo que tiene que ver con fraude se divide en 3 grandes clasificaciones: corrupción, uso inapropiado de activos y manipulación de estados financieros. La verdad es una gran cantidad de artificios que personas que perpetúan fraude han hecho a lo largo de la historia en el mundo de los negocios. El manual del ATFE, que es prácticamente nuestra Biblia en el mundo forense, le dedica más de 2000 páginas exclusivamente a analizar este gráfico que he puesto en esta lámina. Y algo que realmente ha generado demasiada curiosidad a personas, como por ejemplo nosotros que estamos ejecutando nuestro trabajo, que claramente queremos saber, primero, en dónde estamos trabajando. 1. 2. Segundo, si todas las transacciones son transparentes. Tercero, el acto de presencia de los códigos de conducta. Hacen grandes menciones de la definición de honestidad, incluso transparencia. La presencia de los canales de denuncia es un fuerte indicador. En fin, uno de los aspectos relevantes en lo que corrupción realmente amerita es ventaja injusta, abusos de poder, desconocimiento, fraudes en segmentos e incluso pagos.
Este contexto es bastante amplio, así que Percy, yo la verdad quería preguntarte si tienes algún comentario o posiblemente alguna pregunta, porque aquí sí me gustaría interactuar con los participantes. Veamos qué piensan sobre esta lámina. Esta lámina a mí me gusta darle un pequeño stop, hablar un ratito y ver, deliberar un poco de ideas. ¿Qué opinas tú? A ver, viendo el cuadro, la verdad es que es bien amplio, bastante información, pero yo ahí te acotaría algo, ¿no? O sea, siempre vemos que un acto de corrupción cae en la tipología solo de corrupción o también puede caer, o también puede estar relacionado con el uso inapropiado de activos y o la manipulación de estados financieros, ¿no? No sé si me dejo entender esa parte. Sí, claro, Percy. Fíjate, eso es una buena pregunta. En actos de fraude yo puedo combinar cualquiera de las tipologías. Realmente puedo usarlas porque a la final manipulación de estados financieros, su entregable es un estado financiero. Uso inapropiado de activos, claramente estamos viendo todo lo que puede ver con inventarios, efectivo e incluso la parte de nómina, ¿no? Pero corrupción abarca muchas cosas, porque corrupción abarca conflicto de interés, abarca soborno, abarca extorsión. Y hay muchas formas de yo poder camuflajear realmente todo esto. Vamos a poner el caso de Enron, Enron Corporation, que ha sido el caso de fraude que todavía a estas alturas en el 2021 sigue siendo el caso que siempre se escucha, es el resultado de distintas tipologías de fraude. A la final, cuando se vieron en la necesidad de poder maquillar estados financieros porque sabían que era lo que estaba pasando, ellos necesitaban transmitir un beneficio financiero que era completamente falso. ¿Cuántas cosas por detrás habrán manejado y en cierta forma estuvieron vinculadas? Y capaz en algunos detalles o en algunos ciertos fragmentos, la corrupción, el conflicto de interés, incluso la presión de verse enfrentándose con una cantidad de juntas de accionistas, pudieron tomar distintas clasificaciones para poder hacer esto. Y perpetuar fraude es muy fuerte. Voy a poner el caso, por ejemplo, de las minas. Las minas tienen excelente relacionamiento con comunidades. Y una de las cosas que realmente busca las minas es tener este relacionamiento lo más transparente posible. Eso significa que cualquier instrumento social que detone un beneficio social debe estar amparado por leyes, regulados por documentos muy estrictos, en total consistencia con las políticas y procedimientos, entre otras iniciativas más que estas compañías de este tipo de industria pudieran manejar para demostrar transparencia. Y la transparencia protege y es el escudo de la reputación de cualquier empresa. ¿Algún comentario adicional, Percy, que pudieras mencionarme? Ya, entonces sigo. Una de las cosas que a mí me parece bien interesante en todo lo que tiene que ver con el contexto de corrupción es entender un poco su causa raíz. Y aquí voy a hablar de dos cosas que a mí me parecen fundamentales en el mundo de forense. El triángulo del fraude y el triángulo de la integridad. El triángulo del fraude es prácticamente la forma como yo puedo analizar la intención y el acto de cometer fraude. Y tenemos tres grandes puntos: oportunidad, razonamiento y presión. El triángulo de fraude se origina a partir de una hipótesis que Donald Tracy prácticamente formula. Y lo que más me llama la atención de este extracto es lo que he puesto en esta lámina. Las personas de confianza se convierten en violadores de confianza cuando se conciben a sí mismos teniendo un problema financiero que no es compartible. Son conscientes de este problema y puede ser resuelto en secreto, violando la posición de confianza financiera que tienen. ¿Qué significa esto? Imagínense ustedes el cargo tan poderoso de un presidente de un comité, presidente de un directorio, presidente de una compañía, un gerente de auditoría interna, un gerente de riesgo, un gerente de control interno, personas dedicadas a prevención de fraudes, personas dedicadas a toda la parte que tiene que ver con oficial de cumplimiento. Es muy importante que los arraigos de la honestidad sean reflejados. Y cuando Donald Tracy se da cuenta de esto y formula esta hipótesis donde actos de fraude pudieran perpetuarse con personas de confianza, las personas de confianza, las personas que cometen fraude, tienen los razonamientos suficientes para poder cometer fraude
sometidos bajo un incentivo o una presión que pudiera ser X y teniendo todas las oportunidades para hacerlo. Voy a poner el caso de Bernard Madoff. Bernard Madoff es hasta ahorita la persona natural que ha tenido un efecto en el mundo forense, en el mundo de fraude, más impactante. Ha superado su estafa por el orden de los 50.000 millones de dólares. Es un hombre que era muy prestigioso en los Estados Unidos. De hecho, estaba muy vinculado con el mundo bursátil. Crea una empresa, contacta a personas conocidas, le formula un esquema de inversión a través de depósitos que él recibía y generaba intereses. La gente estaba muy contenta. El punto es que él utilizó un esquema. Los primeros depositohabientes que existían, los amarraba con contratos en donde se le otorgaban ciertos intereses o participaciones. Y los nuevos inversionistas que aportaban dinero, ese dinero era el que él utilizaba para darle los intereses a aquellos primeros inversionistas que ya tenían la fecha de cumplimiento del pago de esta responsabilidad. En el mundo forense, esto lo llamamos el esquema Ponzi, y esto ha ayudado a entender cómo una persona con tanto prestigio realmente pudo convencer no solamente a personas de alto nivel en los Estados Unidos, celebridades, inclusive personas vinculadas en el mundo financiero, en el mundo bancario, cayeron y la estafa fue bárbara. Cuando esta persona se dio cuenta de que ya se le salió de las manos todo este tema, casualmente en ese momento ocurre la Gran Depresión en los Estados Unidos en el 2008, en donde muchas empresas empezaron y personas empezaron a solicitarle a Bernard, por favor, dame el dinero porque ya no puedo más con los temas financieros que presenta los Estados Unidos. Y fue tanta la presión de este señor que no le quedó otra que confesar todo a su familia, a su esposa y a sus hijos. Y fueron sus hijos quien los llevó y lo denunció, lo llevaron a la cárcel. Simplemente lo pusieron a disposición de las autoridades estadounidenses. Y él está en la cárcel, de hecho él murió hace unos años. Cuando a él le entrevistan y le preguntan, explícame las razones por las cuales tú hiciste esto, esta persona dijo, en el mundo de los negocios hay cualquier tipo de persona y estas personas merecen lo que yo le hice. Mi gran alivio es estar en la cárcel porque no tengo la necesidad de conversar y lidiar con gente de esa calaña. Fíjense ustedes lo que este hombre ha dicho. Ustedes lo pueden ver en Netflix, lo pueden ver incluso en YouTube. Es un caso muy sonado. ¿Y por qué menciono a este señor? Porque este señor no tenía nada en su momento para poder justificarse, estar vinculado a uno de los actos de corrupción más potentes en la historia. Su prestigio fue todo lo que él tenía, fue una persona de confianza. Si yo traslado el triángulo de fraude, que claramente es un triángulo donde se detona y se analiza el vicio, convirtamos esto negativo en algo constructivo. Veamos cómo se puede definir el triángulo de integridad, que es un triángulo que en cierta forma analiza los actos transparentes como actos virtuosos. Responsabilidad, confianza y autoridad. Y por eso es que creemos que si bien empresas lamentablemente enfrentan actos de fraude o intentos de fraude, se puede utilizar esto como un fortalecimiento en su control interno y permite de una manera u otra darle una clara distinción a todos los trabajadores, partiendo de la persona que limpia hasta el presidente de una empresa, que la honestidad es nuestra tarjeta de presentación y la reputación en donde yo estoy trabajando depende de la transparencia empresarial que se basa en conductas completamente ligadas en códigos de conductas y completamente reguladas en principios y valores. Pero ¿qué pasa cuando analizamos corrupción, cuando analizamos fraude? Tenemos que entender qué ha pasado. Entonces no podemos decir que todo lo que pueda ser extraño pueda ser fraude. Necesitamos distinguir lo que es el fraude de un error y necesitamos distinguir lo que es el fraude de una conducta completamente irregular. El fraude y el error se distinguen debido a su intención. La intención de cometer fraude. ¿Y cómo comienza un fraude? Simplemente con un error involuntario en un trabajador. Yo puedo perfectamente, como analista de conciliaciones bancarias, cometer un error y si nadie se da cuenta de lo que yo estoy cometiendo, yo puedo continuar con estos errores y sacarle provecho. Imagínense ustedes en tiempo de pandemia, donde muchas personas a nivel mundial
enfrentaron problemas financieros, se enfrentaron problemas de salud, enfrentaron problemas sociales, que se vieron forzados a buscar cualquier medio económico para contrarrestar todas sus obligaciones. Lamentablemente, en esta bolsa existen justificaciones que parecieran ser aplicables al estilo Robin Hood, pero lamentablemente en el mundo ético es cero tolerancia a cualquier tipo de actividades que detonen cosas que no deberían darse, mucho menos si están reguladas. Y una de las cosas que realmente nosotros como auditores, consultores o pertenecientes a la segunda o tercera línea de una organización, necesitamos distinguir al momento de analizar fraude, que en este caso es acto de corrupción. En el caso de la conducta irregular es específicamente cómo analizamos la confianza y cómo la integridad es totalmente cuestionada. Es una violación de leyes, normas y políticas. Y el fraude es un acto totalmente intencional. Entonces, fíjense ustedes estos dos conceptos que son tan poderosos, que tiene una línea extremadamente delgada y que lamentablemente, si se violan algunas conductas, puede existir actividad disciplinaria y un trabajador continuar si se analiza a través de un comité. Pero también pueden existir pequeños actos que, si lo vemos en su conjunto, pueden representar lamentablemente actos de corrupción o actos de fraude, y de ahí se detona una gran cantidad de actividades desafortunadas que realmente hacen que las empresas contraten abogados, existan demandas, etcétera, etcétera, etcétera. Pongamos un ejemplo de cómo puede ser un acto de corrupción. Soborno nomás. Y esto no estoy inventando la rueda. Esto es básicamente, esto lo saqué de un libro. Tan simple como yo tengo un proveedor y tengo un empleado. Y aquí he puesto en rojo la palabra conspiración. El proveedor sabe con quién está hablando. Y el empleado sabe perfectamente que tiene una motivación, cualquiera que se pueda analizar en esta charla. Lo que aquí se necesita es buscar la forma de obtener una factura completamente ficticia o sobrevalorada. El empleado sabe exactamente el sistema de control interno en el mundo de pagos. Y él va a saber exactamente cuántas personas pueden intervenir en un proceso de aprobación en el sistema de compras. Y automáticamente se detona una gran cantidad de procedimientos que simplemente se base en falsificación de documentación. Perfectamente, si él tiene la decisión única, él prepara el file, hace los pagos, procede a los pagos y ya de una vez codifica en los estados financieros. Pero en el caso de que eso no ocurra, se requiere aprobación. Y cuando realmente se sabe que existe otra persona que puede aprobar, automáticamente se elabora files, se construyen documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplos como he puesto: creación de PO falsas, juntas de facturas con lotes de factura aprobadas, creaciones de vouchers, etcétera. El gran mensaje que a mí me gustaría transmitir en esta lámina es: si los trabajadores saben, o la persona que quiere perpetrar fraude conoce muy bien las brechas de control interno, va a saber exactamente cómo hacerlo, cómo poder esconder y camuflajear. Y una de las formas de camuflajear de una manera muy creativa es a través del registro contable. Porque de una u otra forma, cuando yo registro una transacción, aún sin yo haberla revisado, ya doy por sentado que está cumpliendo con los principios contables. Y lo único que se necesita es simplemente revisar la transacción. Entonces, cuando ya tenemos principios que parten de la honestidad de un trabajador y que parte del escepticismo profesional, se da por entendido que toda transacción registrada en los estados financieros es completamente pura, íntegra, confiable y que detona lo que dicen los documentos sustentos. Si esta persona realmente construye documentos falsos, él va a tener que construirlo hasta el inicio de todo. Imagínense ustedes en un proceso de compras que requiere requisiciones, órdenes de compra, entrada de almacén, desembolso, entre otras cosas más. El principio de compras o el flujo o el proceso de compras abarca no solamente esto que yo estoy poniendo en esta lámina, abarca sistemas, abarca personas, abarca innumerables documentación, que a la final se requiere una consistencia documentaria, se requiere técnicas para poder validar que tanto las fechas como los montos, como los objetivos de contratar un proveedor sea consistente a lo largo de cada etapa que tiene que ver con el proceso de compras y cuentas por pagar y terminando con un desembolso. El punto de esto, y por eso es que he puesto la lámina anterior, porque siempre se dice que la corrupción en los negocios es tan antigua
como los negocios mismos. Fíjense ustedes estas frases. Particularmente a mí me gusta, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Imagínense ustedes la persona que puede cometer estos tipos de actos, que simplemente justifica lo que hace basado en estas formas o en estas expresiones. Solo cumplo órdenes, todo lo hacen, ellos ganan más, ese no es mi problema, ¿para qué me lo pagan? No se dan cuenta, si el jefe lo hace, ¿por qué yo no? El mundo de los negocios es así, yo lo hacía para ayudar a una empresa. En el triángulo de fraude que hablé hace unos minutos, en la parte de justificación, esta pudiera ser una de las tantas formas de poder analizar el factor humano. Y siempre cuando doy este tipo de charlas, hago mención de algo muy importante. El fraude por sí solo nunca va a existir. El fraude siempre va a existir cuando existe un ser humano de por medio. Y hay algo muy interesante. En la transformación digital, donde la robótica, la inteligencia artificial, ya está haciendo acto de presencia, quien define realmente toda la automatización de operaciones ilegítimas son las personas, con la única diferencia que en transformación digital, y voy a poner como ejemplo Bitcoin o criptomonedas, las personas que cometen fraude simplemente son entidades digitales, son individuos digitales, son códigos, son números, son letras. No hay una persona como yo que estoy hablando con ustedes. Lo que se hace mucho más complejo, los actos de fraude, en este caso actos de corrupción. Es algo que sí realmente es bien importante mencionar, porque frases como esto agudizan problemas y no pueden ser tolerables bajo ningún contexto. Y el código de ética, que nuevamente lo pongo a colación, detona que los valores de una empresa parten de los valores familiares de cada uno de los empleados. Y la debida diligencia que muchas empresas invierten mucho tiempo y mucho dinero no es únicamente a terceros, pudiera también ser necesario para los empleados. Eso es algo que es bien interesante mencionar y lo comparto porque en el mundo de corrupción, o quitemos esa palabra, vamos a ser más constructivos. En el mundo de la transparencia empresarial, mientras todo esté completamente en orden y esté en blanco y negro y no existan zonas grises, la transparencia va a ser tan fácil de evidenciar como mirar al cielo y decir qué color es. Esa es la parte que realmente es bien interesante en todo lo que tiene que ver este tipo de frases. Y con esto, a mí me gustaría trasladarle lo que es el concepto de todo lo que es la parte de integridad y transparencia, pero bajo la toma de conciencia de riesgo de corrupción. Fíjense que las conductas y las acciones tienen que ser completamente coherentes con la serie de normas y principios que es adoptado, solamente a nivel personal, estamos hablando a nivel de empresas. Código de conducta tiene que ser en estricta adhesión. La honestidad por sí solo demuestra transparencia y es una completa armonía con lo que piensas, dices y haces. Un programa de integridad empresarial claramente se puede fundamentar en muchas formas. Puede haber modelos de prevención de fraude, puede haber la existencia de oficiales de cumplimiento, el empoderamiento de auditoría interna, control interno, riesgo inclusive. Hace que la gestión y la metodología de todos los riesgos de corrupción sea más palpable, más visible, y eso en cierta forma demuestra esa integridad y esa transparencia que ahorita existen leyes que están regulando todas estas actividades. Pero ¿cómo yo puedo trasladar todo lo que mencionaba en estos últimos minutos en indicadores que realmente una empresa debería tener? Yo he puesto esto, KPMG ha puesto estos 3 pilares. Es lo que hemos hablado con socios de la práctica forense. Y partimos de un liderazgo consciente. El liderazgo consciente parte del empoderamiento del código de conducta, cumplimiento estricto de la norma de la honestidad. Roles en directorios y en comités. Figura del oficial de cumplimiento completamente empoderado. Toda la parte de departamentos de segunda línea deben estar en completa consistencia. Y el ejemplo es muy importante. Algo que particularmente es demostrable en cuanto a transparencia es el propio documento del código de ética. La gente en muchas ocasiones lo lee y lo pone en una gaveta y ahí quedó. El código de ética es el documento más vivo y más importante que una persona debe tener. Prácticamente es nuestro credo empresarial. Nos regula las conductas y en cierta forma, cuando una empresa se ve involucrada en actos de corrupción o en manipulación de estado financiero o en uso inapropiado de activo, en una combinación de las 3, lo primero que se necesita demostrar es quién realmente ha cometido el acto.
Si el trabajador o la empresa se prestó, pues esto es algo completamente diferente y se tiene que manejar de una forma aislada que a la final detona explicaciones muy complejas que formulan estudios de abogados en conjunto con especialistas forenses. Y por eso, en la parte de transparencia empresarial, manejamos la línea de denuncia, el control interno, la gestión integral de riesgo. Modelo de prevención de fraude en todo su contexto, debida diligencia y transformación digital que lo estamos poniendo por el simple hecho de que en este momento, a raíz de la pandemia, con prácticamente 18 meses en situaciones muy adversas, desafíos totalmente visibles. Las empresas no les queda más remedio que estructurar sus negocios tradicionales a un negocio completamente virtual, trabajando a remoto, aprendiendo a la vez, identificándose desde el punto de vista digital y que adicionalmente a eso necesito proteger mi negocio y tener estricto relacionamiento completamente ético y honesto con mis proveedores estratégicos y mis clientes claves y no descuidando al personal que ejecuta todas las actividades diarias, sin contar que no debo descartar la supervisión y la adecuada tratamiento de personas de confianza que en un momento como crisis, simplemente en políticas y procedimientos, lamentablemente no existe una sección exclusivamente de qué hago o cómo el control interno debe actuar cuando hay crisis. No hay una política y un procedimiento, o no existe una política con lineamientos tan específicamente claros de cómo realmente se debe actuar al momento de preservar un blindaje completamente coherente frente a una crisis en donde el control interno sea demostrable. Empresas tuvieron que tomar decisiones de un segundo para otro, comités de auditorías abollados con una gran cantidad de actividades urgentes, auditoría interna buscando la forma de poder resolver y toda la segunda línea, cumplimiento, prevención, riesgo y control interno en busca de que no exista ningún problema e incluso han aportado sus conocimientos para agregar valor en el momento que sea necesario. Dado estas circunstancias, nuevamente mencionamos que los indicadores de transparencia, por mucho que uno lo pueda tomar como mejor práctica, ya hay no solamente la mejor práctica, existen regulaciones en el Perú. Ley 3424 es un ejemplo de ello, todas sus modificaciones. El Sistema de Prevención de Lavado de Activos, SPLAF, la ISO 37001, la ISO 37301, que claramente hace mención de que el análisis de cumplimiento es completamente integral, es transversal, es nuestro escudo. Y no solamente eso, los marcos de control interno, como el COSO y sus hijas, COSO RM, COSO de fraude, en aquellas empresas que tienen negocios en los Estados Unidos, aparte del PSAB-SOX, también se somete al FCPA, entre otros, partiendo de que si leemos todas estas normas y nos dedicamos un tiempito a poder manejar el mundo de la ética en cada una de ellas, a la final habla de lo que Donald Tracy ha mencionado. Las personas de confianza pudieran convertirse en violadores de confianza. Y aquí sí formulo una pregunta. ¿Cuánto vale la honestidad de las personas hoy en día? ¿Cuánto vale, señores? Esto es clave al momento de manejar no solamente actos de corrupción, al momento de ser testigos de algo que está pasando. Una persona que haga una denuncia en un canal de denuncia, una persona que ha visto algo y se quede callada, otra persona que simplemente es amedrentada. No es fácil ponerse en los zapatos de quien ha sido testigo de estas cosas. Lamentablemente la ley no justifica estos actos y muy honestamente no debería hacerlo. La tolerancia es cero. Y bajo estas circunstancias existen estos indicadores de transparencia que nosotros estamos proponiendo, que a la final no estamos inventando la rueda, es lo que existe en el mundo empresarial. Regulaciones, documentos que transmitan transparencia a través de valores éticos y el ejemplo a través de un liderazgo completamente asertivo. Esto es algo que es bien importante mencionar. Y el canal de denuncia, que es algo que sí realmente queremos darle mucho énfasis, no solamente en actos de corrupción, sino en todo lo que corresponde a fraude. Es uno de los canales más potentes, es una de las herramientas más potentes. Todos los años, el ADFE, que es la Asociación de Auditores Forenses Certificados, emite un informe en donde el del año pasado, en el 2020, hizo clara referencia de que el canal de denuncia es uno de los métodos más potentes para identificar fraude. Fraude
uso inapropiado, corrupción o manipulación de estado financiero. Es totalmente anónimo, es flexible, incluye un seguimiento e incluso una investigación de descarte en caso de aplicar. Y aplica para cualquiera de las casuísticas que incluso, aquí estoy poniendo algunos ejemplos, y Percy al inicio también los dijo. Hostigamiento, temas sexuales, temas referentes a violaciones éticas e incluso malas prácticas, no solamente desde el punto de vista de relacionamiento con entidades oficiales, sino también desde el punto de vista de la practicidad y escepticismo profesional en el manejo de principios contables. Si destacamos nuestros marcos conceptuales de control interno, siempre a lo largo de nuestros años, siempre hemos escuchado de COSO. COSO a la final es uno de los marcos conceptuales de control interno más completos. Particularmente yo utilizo y analizo todo mi trabajo a raíz de esto. El principio 8, que es básicamente el origen del riesgo de fraude, su evaluación. El COSO lo primero que dice es, yo puedo entender todo lo que tú me puedas explicar en cuanto a riesgo, pero necesito que tú me evalúes el riesgo de fraude completamente interiorizado, bajo el análisis de la intención, que es lo que hemos mencionado en el triángulo de fraude. Para poder diferenciar el fraude de un error, yo necesito evaluar incentivos, oportunidades, actitudes y justificación. Y si nos damos cuenta de los puntos de enfoque del principio 8, es una clara distinción de cómo se compone el triángulo de fraude escrito por Donald Tracy y explicado por Donald Tracy. Una de las cosas que sí es bien interesante y la verdad invito a la reflexión de todos ustedes cuando analicen realmente el fortalecimiento del control interno. Hay algo muy importante. Hay muchas empresas que se sienten muy orgullosas por su control interno. Qué bueno, las felicito. ¿Qué garantía tenemos de que siempre seguirá siendo fortalecida a lo largo del tiempo? Porque ahorita es un episodio, es una foto, es hoy, una semana, dentro de un mes. Pero una empresa tiene una vida completamente constituida en un documento legal. Por lo tanto, esta empresa, si va a cumplir 80 años, va a tener que demostrar 80 años de transparencia. Eso es algo bien importante mencionar y pareciera muy fácil de mi parte decirlo, pero lamentablemente los seres humanos tenemos una vida completamente determinada. No somos longevos. Las generaciones en compañías marcan claramente el próximo valor ético que futuros empleados van a detonar en una empresa. Y eso es necesario transmitirlo, dejarlo por escrito y se visualiza en los valores de una empresa, en nuestra ética y en nuestra forma de integrarse a la marca que representamos, como por ejemplo yo en KPMG. Una de las cosas que sí realmente es bien interesante y es muy clave en el mundo en el cual estamos manejando y haciendo negocios es nuestra tarjeta de presentación es la honestidad que demostramos, nuestro escepticismo profesional y nuestra conducta ética frente a cualquier circunstancia que pudiera representar un desafío como profesional. Los modelos de prevención de fraude ayudan un montón. Y de hecho, el modelo de prevención de fraude se compone en 3 componentes. Prevención, detección y respuesta. Y fíjense, todo va muy de la mano en cuanto a código de éticas. Existen protocolos de investigación. Existen formas de poder detonar todas las investigaciones y la forma de poder analizar todo el tema y la causa raíz de una intención de un error. Pero si se dan cuenta de lo que realmente es esta gráfica es totalmente transversal a todas las unidades de negocios de una empresa, parte de la supervisión, parte de una junta directiva, parte de un comité, parte de funciones gerenciales estratégicas y también de la primera línea. Entonces, esto es muy importante que se maneje y hay instituciones, como por ejemplo instituciones bancarias que sí necesitan obligatoriamente y por ley un departamento de prevención de fraude, como otras instituciones que también son necesarias. A la final lo que se busca es que si bien yo tengo un departamento que va a identificar alertas de fraude y que pueda utilizarlas para manejar y repotenciar y fortalecer el control interno, puedo perfectamente demostrar que mi transparencia no ha sido quebrada en ninguno de los extractos gerenciales que pudiera tener una empresa, mucho menos en la intención de un trabajador en particular. A mí me gustaría poner un ejemplo. Este ejemplo que es el camino hacia el cumplimiento. Existen empresas que han estado vinculadas en actos de corrupción y que ahorita son un ejemplo a seguir. La FIFA. Aquí está prácticamente
todo el trayecto, lamentablemente reputacional, que se vio enfrentada esta organización en el 2015 y en el 2020, ha lanzado su proyecto Cumplimiento 3.0 en el Manual de Cumplimiento y en la tercera cumbre en el Cumplimiento Edición Digital. ¿Qué quiero transmitir en este mensaje? Que sí existe la posibilidad de rehabilitación empresarial. Sí lo hay. Lamentablemente hay cosas que no se pueden justificar. Eso no hay parámetros de aceptación. Pero sí existe, en cierta forma, las maneras de poder mejorar conductas empresariales que en un momento no fueron correctas, se determina la culpabilidad, en algunos momentos se acepta la culpabilidad, se da borrón y cuenta nueva, se siguen medidas disciplinarias estrictas, se cambia estructuralmente una empresa, se cambia inclusive hasta de nombre una empresa y seguimos adelante. El camino al cumplimiento es esto. Entonces, es bien importante trasladarles a todos ustedes en el mundo de la minería, petróleo y energía, que frente a circunstancias extremas existen personas, existen comités, existen juntas directivas, e incluso existen especialistas, como por ejemplo, yo soy una de las Big Four, represento una de las Big Four en esta charla, que tenemos muy enmarcado lo que es la necesidad de los clientes y cómo podemos apoyarlos frente a marcos de cumplimiento, frente a marcos de propuestas o frente a marcos de actividades forenses o incluso frente al fortalecimiento de un control interno. Lo importante de todo esto es que un organismo como este, que es visualmente aceptado, que todos lo conocemos, que todos los años existen oportunidades, incluso eventos, personas que simplemente dejan su trabajo para ver un partido de fútbol, tuvieron que enfrentar un acto de corrupción de esta magnitud y ahora es una organización que simplemente cumple sus deberes como debe ser. Pero a la final, estimados, toda esta charla y sé que he hablado de muchos temas que posiblemente en una hora no sean suficientes, pero sí me gustaría transmitirle algunas reflexiones finales que van a detonar ciertas reflexiones. Revisemos nuestros programas antifraude, una de ellas. Las estrategias de transformación digital deben ser acordes a la estructura de negocio que en el mundo de hoy, específicamente el mercado peruano, necesita. La sensibilización de fraude y sus implicancias en todo nivel en una organización. Brechas de control interno, las necesitamos identificar. La revisión del plan anual de auditoría interna, capaz en estos momentos tan estrictos, no me extrañaría que algunas empresas lo hagan 2 veces al año, incluso hasta 3. Identificación de riesgos y controles orientados a la crisis y al fraude. Revisión y difusión de canales éticos. Fortalecimiento de una cultura de transparencia y el reforzamiento del código de ética. Eso es muy importante. Pero sí quiero terminar esta charla nuevamente con una pregunta. ¿Cuánto vale nuestra honestidad? Formúlensela en la mañana, mis estimados. Y cuando se van a acostar a dormir, nuevamente formúlense esa pregunta por el resto de su vida. Y cuando tengan la respuesta, pudieran tener el mejor momento en su vida profesional y moral, como también uno de los peores desafíos que pudieran enfrentar. Con esto, señores, realmente termino mi charla. La verdad, muchas gracias, Percy, por la oportunidad de compartir nuevamente. Somos viejos amigos, así que eso es bueno. Así que la verdad, y muchas gracias a todos los participantes que me están escuchando, encantados. Estoy dispuesto a responder cualquier pregunta en caso de que exista alguna. Ok, Armando, muchas gracias. Armando, interesante tu presentación. Creo que nos has dado algunas pautas y algunas reflexiones, sobre todo estas reflexiones finales, ¿no? Yo siempre he tratado de ver en las empresas la importancia, mire, la importancia del compromiso de la dirección en el tema ético. O sea, creo que la ausencia del tema ético en las empresas hace que justamente ocurran estos temas de fraude, corrupción, el tema de lavado de activos, acoso sexual, derechos humanos, y todo este tipo de delitos, ¿no? Alrededor que actualmente existen en las empresas. Y a su vez, por norma se nos obliga a implementar un sistema de prevención
ahora por norma, pero era un tema más que por norma, debería ser el ADN de toda empresa o de toda dirección en todo caso. Y formamos un departamento de compliance que a la final lo robustecemos, pero siempre robustecemos para tratar de mitigar el tema de riesgo de fraude y todos estos delitos que había comentado. Pero qué importante es, si retrocedemos un poco hacia atrás, y mucho más importante de tener todo un equipo completo de compliance, es dar mucho fortalecimiento al tema ético. Creo que si nosotros abocamos mucho más trabajos en un tema ético de nuestros trabajadores, funcionarios, proveedores, que nos conozcan realmente por un tema ético, ten por seguro que vamos a disminuir todo este tema de compliance. O sea, prefiero mil veces más tema ético y poco compliance, a hacer más compliance y poco tema ético. Entonces creo que esa balanza deberíamos de fortalecerlo mucho más, abocarlos al tema ético, ¿no? Y con eso creo que vamos a dejar, o sea, vamos a realizar mucho menos trabajos de compliance, digamos, teniendo bien fortalecido el tema ético en nuestros colaboradores. No sé qué opinas al respecto. Fíjate que es cierto, si tenemos arraigos muy sólidos en tema ético, obviamente pudiéramos tener, yo no lo llamaría tener menos trabajo en tema de compliance, yo lo llamaría un rediseño de nuestros trabajos de temas de compliance, porque a la final necesitamos demostrar transparencia. Eso es mandatorio. Es como, por ejemplo, Percy, yo quiero comprarme un departamento ahorita y yo te tengo que demostrar a ti que tengo la capacidad económica. Yo no te puedo decir a ti, préstame porque yo soy bonito. Tú me vas a decir, mira, tú me tienes que demostrar que tú me vas a pagar. Si tú no me vas a pagar, no hay préstamo. Tan simple como eso. Y eso tú no lo estás haciendo porque estás desconfiando en mí. Tú estás cumpliendo como oficial de un banco lo que se requiere para hacer una solicitud de préstamo. Por lo tanto, en el caso del mundo de compliance, y bien se especifica en la ISO 37300, el rediseño de los programas de compliance a nivel integral, totalmente transversal, es necesario. Demostrar transparencia en todas sus formas es necesaria. Eso no significa que disminuyamos nuestro trabajo como compliance. Pudiéramos replantearlo de otra forma. Replantearlo. Eso es algo bien interesante y qué bueno que lo hagas, qué buena esa pregunta y ese comentario, Percy, porque una empresa honesta tiene que preocuparse de que su honestidad esté siempre y para siempre. A lo mejor en algunos momentos tendremos nuestros altos y bajos. Y para eso los modelos de prevención, cualquiera que sea, tiene un componente de respuesta frente a circunstancias como las que tú estás mencionando. Ok, Armando. Armando, aprovecho este tema, digamos, frente a los casos de corrupción ya materializados, digamos, en las empresas o en los negocios, ¿qué lección debemos de considerar en todo caso? Wow. Bueno, tú me estás pidiendo que te responda qué es primero, el huevo o la gallina, ¿verdad? Bueno, fíjate, a mí particularmente, yo te voy a responder como Armando Briceño. Okay. La lección aprendida en actos de corrupción, en actos de fraude, es cómo mi control interno me ayudó o no me ayudó. Cómo yo puedo realmente fortalecer mi control interno en prevención de fraude, cómo puedo fortalecer mi control interno en detección de fraude, cómo puedo accionar canales para yo poder, en cierta forma, utilizando mi control interno, responder frente a actividades en temas de fraude que a lo mejor han sido momentos muy delicados en una empresa. Entonces, la lección aprendida en actos de corrupción materializados es que nuestro control interno requiere un rediseño posiblemente sustancial. Hasta estaríamos hablando de una reestructuración en todos sus aspectos claves. Y por eso es que he puesto en reflexiones finales la identificación de riesgos y controles orientados a la crisis, porque en momentos extremos es en donde tú vas a ver qué tan bueno tu control interno es. En momentos extremos tú vas realmente a notar qué tan buenos son tus protocolos al momento de proteger el valor de la empresa. Y eso es algo que las compañías hoy en día
han tomado lecciones muy fuertes y afortunadamente han ido a buen camino, como otras han tomado decisiones mucho más drásticas. Ok. A ver, dentro de las preguntas del chat, justo hay un comentario de Patricia que nos habla acerca de la debida diligencia. Hola, Patricia. ¿Qué quieres saber, Patricia, Percy? Simplemente nos pone como comentario, se refiere a la debida diligencia, ¿no? La importancia de repente de la debida diligencia dentro Totalmente. del texto. Totalmente. La debida diligencia es sumamente importante. Las leyes peruanas han definido claramente la debida diligencia en todas sus regulaciones. Es muy importante. Si bien lo hemos mencionado, hacer negocios requiere una debida diligencia. Trabajando con personas también posiblemente requiere una debida diligencia. O sea, realmente no es tan fácil hacer negocios con personas que su conducta ética está cuestionada. Yo dudaría mucho que una empresa minera haga negocios con proveedores que estén inhabilitados por el Estado peruano. Por muy bueno que sea, es muy complicado hacer eso. Y generalmente, ¿cómo tú lo sabes y cómo tú lo haces? A través de la debida diligencia, a través de las plataformas de análisis de riesgos a terceros en proveedores no solamente estratégicos, pudieras también incorporar proveedores de otras clasificaciones que contribuyen a la reputación de una empresa. Ok. Armando, en un momento de la presentación hablaste y comentaste también acerca de ser transparente, ¿no? O sea, de Sí. la transparencia de la empresa. Esto de transparencia, a veces, muchas veces confundimos, ¿no? Decimos, significa mostrar toda la información sensible de la empresa, podríamos decirlo en algunos casos, o sea, ¿qué tan transparente debe ser uno, ¿no? O cuál es el límite, digamos, ¿no? Eso es que lo has descrito muy bien. La transparencia no es mostrar todos los documentos en una empresa. Eso es bien importante. La transparencia es demostrar que tenemos políticas y procedimientos muy buenas, ágiles y van hacia la protección del valor de una empresa. La transparencia significa que la figura de un comité y de una junta de directores está bajo el sentido de proteger y brindar y monitorear el adecuado monitoreo de control interno, entre otras funciones más. Transparencia significa empoderamiento de un oficial de cumplimiento y que haga bien su trabajo. Transparencia significa un buen sistema de denuncias que permita identificar actividades de corrupción o actividades de cualquier índole en cuanto a fraude. Y sobre todo, actividad de transparencia significa que el liderazgo que tienen las empresas detonen conductas éticas totalmente demostrables a través de sus actos. Entonces, no creo que sea tan necesario mostrar información privilegiada o sensible, porque es como que si yo le dijera a Coca-Cola, sabes que tienes un acto de corrupción, Coca-Cola, quiero saber cuál es la fórmula y la composición de la Coca-Cola que yo he tomado desde que yo era niño. No me lo van a dar, pero sí, porque es un documento muy preciado, es prácticamente el activo y la vida de una empresa como por ejemplo Coca-Cola. Nadie me va a decir a mí cómo va a ser su método para generación y cuantificación del manejo de un contrato, porque hay estructuras en empresas de construcción que tienen sus propios software. Es lo mismo en la zona hotelera, la manera como pueden controlar el manejo de las habitaciones y sus ocupaciones. Y de la misma forma las minerías con las estrategias sociales para poder estar en completa alineación con los estados, y en este caso sea el Estado peruano, al momento de un fortalecimiento en relaciones públicas y comunitarias. Con esto, mientras nosotros demostremos que nuestros procedimientos están bien, no vamos a tener la necesidad de demostrar documentos sensibles. Cuando uno muestra documentos sensibles es porque definitivamente ya no hay vuelta atrás y hay un caso de corrupción muy fuerte. Solo una última, Armando, justo ahora comentabas nuevas formas de hacer negocio, ¿no? Siempre hablamos de nuevas formas de hacer negocio. Hoy en día el tema del trabajo remoto también nos ha hecho hacer varias cosas que antes no lo hacíamos, ¿no? Y de algún modo, antes de la pandemia, teníamos una matriz de riesgo del sistema anticorrupción, digamos, ¿no? Pero esto, el hecho de la pandemia no es justificable, digamos, a que no haya hecho una actualización de mi matriz de riesgo. Muy por el contrario.
mi matriz de riesgo, como lo he comentado en otros webinars, es un instrumento vivo que debe ser actualizado de manera permanente, ¿no? Entonces, esta matriz de riesgo va a ser, digamos, la herramienta sobre el cual deberíamos de estar alimentando de manera permanente y del cual nos va a brindar mucha información acerca de todo este tema de fraude, de corrupción, todos estos temas, ¿no? Por eso ahí la reflexión, como comentario final, era la importancia de tener actualizado nuestra matriz de riesgo. Es cierto, Pesi. Las matrices de riesgo, en cierta forma, nos ilustran de cómo son todas nuestras actividades de control, mitigando riesgos fuertes y que pudieran haber inclusive controles antifraudes, e incluso están los controles antifraudes, porque claramente en marcos conceptuales del control interno lo están pidiendo de esta forma. Pero tú has mencionado algo que se ha dicho en la charla, nuevas estructuras de negocio. Las nuevas estructuras de negocio, a la final, detonan, pucha, ya va, voy a apagar la luz. pensé que podía tener más luz en mi cuarto, pero a la final, la transformación digital, Percy, ha dado mucho de qué hablar en este año de pandemia. Antes de la pandemia se hablaba de transformación digital, se hablaba de trabajo remoto, pero se daba la opción de poderlo hacer del punto de vista de planificación a mediano y largo plazo. Ahorita las empresas tuvieron que prácticamente desnudar todo su control de inversión tecnológica y ponerlo en práctica en lo que pensaban hacer en los próximos 5, en menos de 2 o 3 meses. Inversiones tecnológicas ayudan a que la transformación digital en cuanto a trabajo remoto demuestre que sus hábitos profesionales están correctos, que sus formas y sus estructuras de negocio son capaces de rediseñarse en tiempo récord y lo más importante, nos adaptamos al mundo de hoy. El mundo de hoy es robótica, Percy. El mundo de hoy es inteligencia artificial. El mundo de hoy es operaciones con criptomonedas. O sea, ya existen Big Four que ya están teniendo operaciones con criptomonedas. Hay gobiernos en países que ya están pagando e incluso le están pidiendo a los ciudadanos comprar criptomonedas. Hay personas que ya están completamente sensibilizados de lo que significa contratos inteligentes. Vamos a ese mundo y no me extrañaría que la pandemia lamentablemente fue nefasta para el mundo, pero también es un gran avisor de lo que nos viene. El mundo, las estructuras, las profesiones, las formas de aprender se han visto alteradas positivamente hablando y nos va a demostrar que la capacidad de cambio tiene que ser de manera inmediata y la transformación digital es la evidencia de ello. Ok, Armando. Bueno, no, creo que nos hemos pasado un poquito de la hora, pero realmente interesante el tema y creo que tenemos, si nos ponemos a conversar y estos temas, podríamos estar acá horas y horas y creo que nunca acabar. Armando, más bien, muchísimas gracias por tu presentación, agradecerle a todos los participantes por, por su participación, o sea, del caso, y bueno, nuevamente te invito nuevamente más adelante a que podamos compartir otro webinar y un poco nos aportes con toda tu experiencia en estos temas. Muchas Encantado, gracias. Percy. Encantado, gracias. Gracias por tenerme. Un fuerte abrazo a todos. Buenas noches. Gracias, Armando. Nos vemos. Muchas gracias a todos, señores. Hasta la próxima.